Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a esta primera clase de la materia Sociología del Encarcelamiento, en la cual vamos a intentar reponer las principales nociones de los dos enfoques teóricos fundamentales que abordaron la cuestión de la emergencia de la prisión, su consolidación en las sociedades modernas. Este primer video va a abordar el primero de los segmentos o de los textos de la clase, que va a tener que ver con trabajar con la obra Vigilar y Castigar de Michel Foucault, en particular con uno de sus capítulos. Michel Foucault probablemente sea uno de los autores más influyentes del siglo pasado, cuyas obras y cursos y entrevistas siguen siendo materia de discusión y análisis en la actualidad, y ha sido una influencia muy significativa al interior de las ciencias sociales y humanísticas, que abordan distintos fenómenos y objetos de estudio, entre los que se destacan las nociones de gubernamentabilidad, las instituciones sociales, la relación entre los cuerpos, el saber, la historia y las luchas, etc. Difícilmente puede ser clasificado al interior de una única disciplina, pese a que obtuvo licenciaturas en psicología y en filosofía, y se lo podría definir como a él más cómodo le resultaba, que es como un genealogista. En este sentido, así se autodefinía, o así definía su abordaje de sus objetos de estudio, porque analizaba la historia a través de lo que él llamaba la emergencia de los acontecimientos, y entendía a estos acontecimientos como relaciones de fuerza que en un momento dado se invertían, como un poder confiscado, como algo distinto que aparece en escena pero enmascarado. Lo que le interesa es la relación y la emergencia entre los puntos de ruptura, en contra de las continuidades y a favor de estas, o preocupado, mejor dicho, por estas pequeñas mutaciones en las relaciones de saber-poder que atraviesan la historia de la humanidad. En función de esto que podríamos entender como un posicionamiento epistemológico, es que va a utilizar un método de investigación que también él mismo va a llamar como arqueológico. Y este método de investigación, o esta metodología de la arqueología, en este pasaje novedoso de la arqueología a la investigación de los fenómenos sociales, va a tener que ver con recopilar, o va a basarse, mejor dicho, en la recopilación y lectura minuciosa de distintos documentos históricos, que Foucault los va a tratar entonces como restos arqueológicos, porque va a entender que los documentos históricos nos pueden dar información acerca de cómo eran las relaciones entre las cosas en un momento histórico dado, pero también de cómo se produjo la transformación o cómo esas relaciones históricas mutaron en un momento dado. Michel Foucault va a trabajar con una definición de poder que va a descartar su dimensión eminentemente represiva. Foucault va a entender al poder como algo que es más que un elemento represivo, y va a hacer énfasis en su dimensión productiva positiva. Y con esta noción, con esta característica que le va a identificar al poder, se va a estar refiriendo a que entiende al poder como mejor dicho, el poder implica la existencia de una otra persona con la cual se entra en relación, y a partir de la cual, o por medio de la cual, esa persona produce, sobre esa persona se producen transformaciones. Es decir, Foucault va a entender al poder como una relación. Esa relación necesariamente supone un otro u otra,
con la cual se interactúa y esa interacción imprime modificaciones sobre esa otra persona. El objetivo principal de la obra Vigilar y Castigar va a ser dar cuenta de los procesos de transformación política que supuso el ascenso de la disciplina como encuadre general de las relaciones de poder. Y va a ser una obra cuyo centro va a ser entonces el poder disciplinario o el diagrama disciplinario de poder, que no obstante nos va a interesar en esta materia en particular, porque para analizar el poder disciplinario, lo que va a hacer es basarse en las transformaciones que ocurrieron en las técnicas punitivas y las rupturas de las relaciones, en las relaciones de poder y en las relaciones con el cuerpo que supuso la emergencia de la prisión en un contexto histórico dado, determinado. Una de las tesis más importantes de Vigilar y Castigar es que las distintas formas de poder coexisten, conviven en los distintos momentos históricos y se combaten entre sí. En este sentido, nos va a ubicar en un momento histórico de tensión y combate y coexistencia de dos diagramas de poder. Por un lado, el diagrama soberano, de poder soberano, y el diagrama de poder disciplinario. Para diferenciar estos dos diagramas, estos dos tipos de poder, para poder diferenciarlos, lo que va a hacer es extraer de cada uno dimensiones observables y concretas. Y para eso va a dar cuenta de cómo ambos diagramas de poder se encuentran enlazados con distintas formas de castigo específicas. Esta obra, Vigilar y Castigar, describe el modo en que las relaciones de poder se instauran en un contexto histórico, político y social determinado, que es el que Foucault identifica como el del ascenso de la sociedad disciplinaria. Para poder describir este momento o este proceso, para ser más precisa, lo que va a hacer es analizar las transformaciones punitivas documentadas en la Francia de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Lo que nosotros tenemos para discutir en esta materia es específicamente el capítulo 1 de Vigilar y Castigar, que se llama El cuerpo de los condenados, que se inicia con el relato del suplicio que se le aplica a Damiens. Lo voy a leer, es muy cortito, el primero de los pasajes, con la descripción, porque nos va a permitir después tenerlo presente para ir desglosándolo en categorías conceptuales específicas. El primer capítulo se inicia de esta manera. Damiens fue condenado el 2 de marzo de 1757 a pública retractación ante la puerta principal de la iglesia de París, a donde debía ser llevado y conducido en una carreta desnudo, en camisa, con un hacha de cera encendida de 2 libras de peso en la mano. Después, en dicha carreta, a la plaza de Grève, y sobre un cadalso que allí habrá sido levantado, deberán serle atenaceadas las tetillas, brazos, muslos y pantorrillas, y su mano derecha. Ha sido en esta el cuchillo con el que cometió dicho parricidio, quemada con fuego de azufre, y sobre las partes atenaceadas se le verterá plomo derretido, aceite hirviendo, pez resina ardiente, cera y azufre fundidos juntamente, y a continuación su cuerpo estirado y desmembrado por 4 caballos, y sus miembros y troncos consumidos en el fuego, reducidos a cenizas, y sus cenizas arrojadas al viento. Así es, entonces, como se inicia este primer capítulo, que se llama El cuerpo de los condenados. Lo que relata este párrafo, y por lo cual me detuve a leérselos en este video, es un suplicio, es decir, la forma de castigo cualitativamente típica de las sociedades feudales europeas, de aquellas sociedades que se encontraban atravesadas por un diagrama de poder soberano, es decir, la lógica soberana diagramaba
o mejor dicho, en la lógica soberana se inscribían las relaciones de poder que se desarrollaban en ese contexto sociohistórico determinado. Ahora bien, esa forma de castigo, nos va a decir Foucault, va a definir un estilo penal determinado, y ese estilo penal puede caracterizarse en distintos puntos o ejes. En primer lugar, un punto fundamental o una de sus principales características va a ser que se va a tratar de un castigo espectacular. La primera de las características entonces va a ser la espectacularidad de estos castigos. Espectaculares porque se realizaban en espacios públicos en donde se convocaba a los habitantes y las habitantes de estas ciudades. Se realizaban entonces estos rituales o estas ceremonias en la plaza principal de la ciudad capital de los países. Y va a ser un espectáculo porque el castigo siempre va a suponer, o el suplicio mejor dicho, siempre va a suponer la presencia del público. La segunda de las características va a ser que van a ser castigos que van a estar regulados legalmente de una forma extremadamente detallada. Digo, la regulación legal extremadamente detallada va a ser entonces la segunda de las características, porque lo que va a buscar esta forma punitiva o esta pena en particular va a ser no solo matar al condenado, sino que el castigo va a partir o va a estar mediado por un cálculo muy detallado, muy riguroso, de todos los sufrimientos que se le va a hacer atravesar al cuerpo del condenado para finalmente derivar en su muerte. Además de la espectacularidad y de una regulación legal detallada, la tercera característica va a ser el componente físico que va a tener los castigos propios de las sociedades soberanas. Componente físico que va a estar dado porque el blanco principal de la pena va a ser el cuerpo. Y en cuarto lugar, la cuarta dimensión que caracteriza al suplicio, va a ser su objetivo disuasorio. El objetivo de la pena va a ser dirigir un mensaje hacia los demás, hacia el público. La idea, el fin va a ser que a partir de la disuasión, la sociedad, el público, los espectadores desistan de la posibilidad de cometer crímenes. Y la eficacia de esa disuasión va a estar dada por el horror del espectáculo, por el horror del sufrimiento físico, antes que por la eficacia o la certidumbre de ese castigo. Eso lo vamos a ver más adelante, pero es importante que lo tengamos en cuenta. Va a ser el horror lo que va a disuadir a los otros de no cometer el mismo crimen que cometió el condenado. Y ese espectáculo, esa ceremonia punitiva tan salvaje, va a estar expresando, nos va a decir Foucault, el tipo de poder que el soberano tiene sobre sus súbditos. Va a ser una muestra de este poder de hacer morir que va a tener el soberano respecto de la sociedad. Por supuesto, el suplicio era la modalidad más grave o una de las modalidades más graves entre el abanico posible de castigos de la época, y que por supuesto estaba dirigido o reservado para los delitos más graves. Por ese motivo no era el castigo más frecuente que se aplicaba por ese entonces, sino que se aplicaban más habitualmente castigos como el destierro o la multa, pero que sin embargo estos castigos, que eran los más habituales, siempre estaban vinculados o se les adicionaba alguna dimensión vinculada con la exposición. En este caso se le adicionaba la picota o el látigo o cualquier tipo de marca
sobre el cuerpo de los condenados. Y eso, nos va a decir Foucault, va a ser un rasgo de época. Todo castigo va a estar vinculado o va a incorporar algún componente físico, alguna dimensión que suponga cierta agresión hacia el cuerpo. En el caso extremo, entonces, como el del suplicio, este castigo va a llegar a través de un proceso calculado y muy específico, va a llegar o va a derivar en la muerte, que el autor nos va a decir de forma extremadamente poética, no va a ser una muerte, sino que van a ser 1000 muertes, en referencia a esta concatenación, diversidad de sufrimientos y tormentos a los que se expone el cuerpo del condenado para finalmente llegar a su fallecimiento. Entonces, a través del horror y de la muerte, lo que se va a buscar va a ser persuadir a los demás para mantenerlos alejados del crimen. Esto que muy sintéticamente podemos entender como el estilo penal determinado de las sociedades soberanas, va a cambiar o va a mutar hacia fines del siglo XVIII. Foucault va a identificar diversas transformaciones, diversos cambios que derivan en lo que él llama una nueva era de la justicia penal, que va a estar caracterizada principalmente por la desaparición de los suplicios. La desaparición de los suplicios, el fin de los suplicios, va a ser un indicador de esta mutación, que por supuesto va a ser una mutación no solamente en las formas de administración de la justicia penal, sino que va a estar vinculada estrechamente con otras transformaciones sociales y políticas de mayor profundidad. Esta nueva era de la penalidad o nueva era de la justicia penal va a implicar dos movimientos o dos mojones específicos. Por un lado, va a implicar la desaparición del espectáculo, la desaparición de esta característica de la espectacularidad que recién vimos que tenía el suplicio. Y por otro lado, otra cosa que va a ceder va a ser la presencia del dolor físico, por lo menos del dolor físico directo. También es algo sobre el que vamos a volver más adelante. Entonces, nueva era de la justicia penal va a implicar la desaparición de los suplicios, y con la desaparición de los suplicios, la inexistencia del espectáculo y la inexistencia del dolor físico. Lo que ocurre, va a decir Foucault, es que la espectacularidad cae y el castigo entra en la sombra. No solamente va a caer en desuso el suplicio, sino que también van a desaparecer otras formas punitivas que suponían la exposición. Por ejemplo, van a desaparecer los trabajos públicos o otra forma de castigo de la época que tenía que ver con la cadena de los presidiarios. Esos castigos se van a reemplazar por otros, y esos otros castigos, o estos nuevos castigos de esta nueva era, van a ser los trabajos forzados realizados por fuera de la mirada pública, la deportación y también la prisión. La prisión no es que aparece, no es que se desarrolla como una novedad, sino que va a ser un dispositivo que en esta nueva era va a cobrar un protagonismo distinto al que venía teniendo en las épocas anteriores. Esta desaparición del espectáculo punitivo va a tener o va a estar vinculado a distintos motivos. Por un lado, va a tener que ver con, o va a derivarse de las distintas críticas vinculadas con, o que pueden llamarse como la racionalidad y la economía del castigo, que señalaban que sus altos costos económicos y las distintas tareas vinculadas a la logística que suponía la celebración de estas ceremonias punitivas supliciantes, volvían imposible que sea una pena, que el suplicio sea una pena aplicada con mayor frecuencia. En ese sentido, la crítica tenía que ver con que era una forma del castigo extremadamente falible, y que su eficacia, entonces, la eficacia de la pena,
tenía que radicar ya no en la intensidad y en el salvajismo de los tormentos aplicados al cuerpo, sino que su eficacia tenía que vincularse o tenía que garantizarse a partir de la certidumbre de ser castigado. Es decir, el objetivo era reemplazar al horror por la certidumbre de su aplicación. Que las personas supieran o fueran disuadidas, mejor dicho, de la comisión de delitos ante el temor de ser castigados. No tanto en intensidad, sino con la certeza de que recibirían una pena por el crimen cometido. Pero además surgen otro segundo conjunto de críticas vinculados con o que señalaban los efectos no deseados derivados de la exposición de los condenados. Las primeras críticas identificaban que durante el desarrollo del ritual punitivo, durante el desarrollo del suplicio, la imposición de los tormentos físicos al cuerpo de los condenados aparecía como una instancia en donde se emparentaba la administración de justicia con el delito cometido. Y que a veces la administración de justicia superaba en crueldad, en salvajismo, en barbaridad a el delito cometido o al delito condenado. Las críticas lo que veían o lo que puntualizaban era que había una suerte de asimilación entre el verdugo y el criminal y el juez y el delito. Es por eso que a partir de esta carga lo que ocurre es que se invierte la instancia pública del proceso penal. Mientras que durante las sociedades caracterizadas por un diagrama de poder soberano, lo público era el momento de ejecución del castigo, durante las sociedades disciplinarias el castigo va a quedar oculto y lo que se va a publicitar va a ser la instancia de debate y la sentencia. En ese sentido, nos va a decir Foucault, el castigo va a empezar a ser algo de lo cual avergonzarnos. Y la segunda de las transformaciones significativas de esta nueva era penal va a tener que ver con la desaparición del dolor, porque lo que se va a abandonar, y esto es muy importante, va a ser el blanco del castigo. El blanco del castigo va a dejar de ser el cuerpo, porque el objetivo ya no va a ser la destrucción, la muerte del condenado, en miras de la disuasión del público, en miras de la disuasión general, sino que va a producirse un importante cambio respecto de cuál va a ser el fin, cuál va a ser el objetivo de la pena. El nuevo fin de la pena en el marco de las sociedades disciplinarias va a ser la corrección del delincuente, la corrección del condenado. Lo que se produce es un viraje, en palabras de Foucault, que va a partir del cuerpo de los condenados hacia el alma de los condenados. Cuerpo de los condenados, que es el blanco sobre el cual va a intervenir el castigo soberano, el castigo del suplicio, hacia el alma, que es donde va a intentar producir modificaciones en miras de la corrección, estas nuevas penas entre las cuales se incluye con mucho protagonismo a la prisión. Y si bien es cierto que estos nuevos castigos de las sociedades disciplinarias, la prisión, los trabajos forzados y la deportación, mantienen un elemento que puede pensarse que permite pensarlos como penas corporales, no obstante, lo que ocurre en esta nueva era es que se produce un cambio muy significativo en la relación entre castigo y el cuerpo. El cuerpo pasa a ser el intermediario o la vía a través de la cual se va a realizar el fin de la pena, que va a ser la corrección. Y esa corrección va a ser posible
gracias a la entrada en escena de lo que el autor va a designar como un ejército de técnicos. Y este ejército de técnicos va a estar integrado por los psiquiatras, los psicólogos, los trabajadores sociales, los educadores, que van a cumplir una función muy significativa en la realización del fin de la pena, y en esa función van a estar reemplazando el papel que cumplía el verdugo en el marco de la ejecución del suplicio. En principio, este video intenta resumir entonces las principales características, por supuesto de forma esquemática, pero para que podamos entender el contexto histórico, político y las implicancias que supone el pasaje de un castigo propio del poder soberano, que tiene como blanco el cuerpo, que es espectacular y cuyo objetivo es la disuasión general, hacia una forma de castigo soberano que pasa por ya no la destrucción de los cuerpos, sino la corrección de esos individuos a partir de producir cambios en su subjetividad a partir de técnicas disciplinarias. Y ese nuevo proceso o ese conjunto de técnicas se ve de forma muy concreta y muy resumida al interior del dispositivo prisión. Espero que les haya servido este video, y en el siguiente video vamos a ver la segunda de las narrativas que nos permiten entender desde otro enfoque la emergencia y consolidación de la prisión como pena hegemónica, que se los dejo en otro video, y que entre los dos, viendo los dos videos, entonces dan por tienen completa los contenidos de esta primera clase.